Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Martes 18 de mayo, bienvenidos a la edición central de TVU Noticias. A continuación, un adelanto de lo que le contaremos esta noche. Incertidumbre, elección de alcalde en Arauco habría dado un giro en las últimas horas y resultaría ganador el candidato Gonzalo Gayoso por sobre Elizabeth Maricán, quien ahora ultima detalles de su reclamo. Cifra menor a la de ayer, región del Biobío anota 348 nuevos casos de COVID-19 este martes. Sin embargo, sigue preocupando la cantidad de rezagados de la vacunación y lo tarde que consultan los contagiados. Y comenzamos con una polémica que dejó el proceso eleccionario del fin de semana en Arauco, donde estaría dando un giro la situación allá en la elección de alcaldes. Se informaba que había ganado la elección el pasado domingo la candidata Elizabeth Maricán. Sin embargo, ahora, luego de un nuevo conteo de los votos, estaría dando por ganador a Gonzalo Gayoso. Esto luego que el colegio escrutador revirtiera los votos del domingo. Recordemos que por 7 sufragios de diferencia, Elizabeth Maricán figuraba como ganadora frente a Gonzalo Gayoso. Un panorama que esta jornada habría cambiado, dejando en primer lugar a Gayoso por solo 4 votos de diferencia. Con este panorama es que los abogados de Maricán alistan la apelación correspondiente para presentarla ante el Tribunal Electoral del Biobío. La candidata independiente asegura tener los votos y que esto sería un error administrativo. Escuchemos. Desde mañana los tribunales y la justicia electoral toma conocimiento de los resultados y comienza el proceso de recepción de reclamaciones o rectificaciones correspondientes a cada tipo de elección. En el sentido de las elecciones de concejal y alcalde los toma el Tribunal Electoral Regional. Elecciones de gobernador y constituyentes, Tribunal Calificador de Elecciones. Todas las personas que quieran hacer una reclamación o rectificación a los resultados de la elección la pueden hacer desde mañana a las 10 hasta el día sábado, 22 de mayo. Bueno, en ese sentido, como comentábamos, el servicio electoral no tiene jurisdicción en ese sentido, sí la justicia electoral. Y ahí lo podrían hacer básicamente, de acuerdo a los antecedentes que ellos recopilan, pueden hacer un nuevo conteo de votos, pueden hacer un nuevo escrutinio o incluso pudiesen repetir la elección siempre y cuando ellos lo determinen así. Ahí estaba aclarando Carlos Navarrete, jefe fiscalizador del CERVEL Biobío, el procedimiento que ahora se tiene que hacer en caso de que una parte reclame justamente alguna anomalía en el conteo de los votos o ponga en cuestión el resultado. Vía telefónica tenemos también la palabra justamente de Elizabeth Maricán, quien está preparando una reclamación. Nosotros vamos a presentar nuestras apelaciones al Tribunal Electoral Regional, esperando que se realicen los procesos de manera correcta. Yo estoy súper tranquila porque existen los votos y por lo tanto acá solamente vamos a confiar de que todo se trabaje de la manera correcta y de la manera más transparente posible. Nuestro equipo de abogados está trabajando en estas apelaciones, estamos trabajando para presentarla mañana o pasado mañana. Ya estamos trabajando, todo el equipo y el staff de abogados que es parte de la campaña está trabajando en sumar todos esos documentos con respaldo y todo para entregar la información. Muy bien, en lo que respecta a Gonzalo Gayoso, siempre en esta misma noticia, el candidato del Partido Socialista por ahora está figurando como ganador. Sin embargo, será el Tribunal Electoral el que deberá zanjar esta situación que se produce con la elección de alcaldes en la comuna de Arauco. Cambiamos de tema para revisar cómo está la región del Biobío en torno a la situación sanitaria. Hoy hubo una cantidad de nuevos casos de COVID menor a la de ayer. Sin embargo, sigue preocupando, por ejemplo, la alta cifra de rezagados del proceso de vacunación y lo que se ha dicho desde hace meses, que la gente que tiene síntomas de coronavirus tarda mucho en consultar.
Fase 2, aglomeraciones y un fin de semana largo que se aproxima. Todas variables que podrían influir en el actual escenario sanitario de la región. Solo en las últimas horas se registraron 348 casos nuevos, 123.469 acumulados y 3.202 casos activos. Cifras que podrían incluso ser más bajas si es que no existiera una consulta tardía ante eventuales síntomas de COVID-19. De hecho, un 55% de las personas se consulta al tercer día. Por eso, el llamado es el siguiente. Es hacer una consulta precoz, es decir, no esperar hasta el segundo o tercer día para recién dirigirse a la red asistencial. Cabe destacar dentro de la caracterización de esta muestra de las personas que consultaron tardíamente, el 71% de estas personas no tiene comorbilidades, por lo tanto son personas sanas que muchas veces al sentir algún síntoma no asisten a la red asistencial para tomarse su PCR. Por eso el llamado es al autocuidado, el llamado es a la consulta precoz. Balance diario que además abordó los porcentajes de inoculación. A la fecha existe un 63% de avance en la vacunación contra el coronavirus en primeras dosis, mientras que un 53% de la población completó el proceso. Faltan aún los rezagados y la población de 18 a 39 años solo alcanza un 34% de inoculados. Sin embargo, no es lo único que preocupa, ya que la presencia de nuevas variantes en nuestro país se mantienen al menos 15 casos en circulación. Tenemos algunas variantes como son la Brasil, que es la P1, Reino Unido, Sudáfrica e India. Nosotros en este minuto en la región solo tenemos circulando la variante P1, que es Brasil, de Manaos, y tenemos 2 casos de Reino Unido. Y se hace una nueva clasificación según la OMS y que tiene que ver con una cepa andina, que es la C37, que nosotros sí tenemos circulando en el país, ¿cierto? Y también se declaró en Perú. Nuevos tipos de cepa en la región que son analizados constantemente, pero que se suman también a otros factores. La fase 2 permitió la apertura de algunos parques o reservas, eso sí, con aforos limitados, algo que se cuestiona en comparación con los centros comerciales cerrados. El criterio prima principalmente porque en los espacios cerrados hay un mayor control, donde se hace obligatorio el uso de la mascarilla, el distanciamiento, y uno puede endosar también la responsabilidad al encargado de ese centro comercial. No sucede lo mismo en lugares abiertos y parques donde hemos visto que la gente tiende a descuidar un poco estas medidas de autocuidado, ¿cierto? No haciendo uso de la mascarilla, no respetando los distanciamientos, incluso compartiendo comida, bebidas, etcétera, lo que aumenta el riesgo de contagio y de propagación. Aforos nuevamente cuestionados, nuevas cepas, leve disminución de casos y disponibilidad de camas, que al menos en UCI alcanzan un 10% y en UTI un 17%. Hace unas semanas le contábamos de una situación que se estaba dando en Avenida Inglesa Concepción con la idea de talar unos árboles en medio de un proyecto de pavimentación. Bueno, hay vecinos que se niegan rotundamente a que los árboles sean sacados de este lugar, pero también hay voces de parte de la comunidad que están a favor justamente de la tala de estos árboles para poder completar el proyecto de mejora de esta avenida. Estas imágenes dieron la vuelta al país. Una abuelita de Talcahuano quería retratarse por última vez al lado de este árbol antes que el progreso le quitara la vida de raíz. Finalmente, el ejemplar fue rescatado y trasladado a un vivero donde se preservará. Unas semanas después, los árboles nuevamente son protagonistas. Estos 4 ejemplares tienen más de 25 años y están en la Avenida Inglesa en Concepción. De avenida no mucho, es más bien una calle normal. Incluso el proyecto de pavimentación que aquí se desarrolla se ha angostado para evitar intervenir algunos árboles característicos del lugar. El proyecto participativo contemplaba cortar un número importante en pro del progreso. Si bien inicialmente el proyecto contemplaba la remoción de 44 árboles, nosotros desde el gobierno modificamos este proyecto. Ello nos permitió seguir adelante con las obras que ya tienen un 60% de avance. Algunos vecinos se oponen a la tala de los últimos 4 ejemplares. Apelan a varios factores para evitar que sean removidos. Esto tiene una consecuencia emocional muy fuerte porque uno crió a sus hijos aquí en este barrio
es un barrio que se caracteriza y de alguna manera por eso uno lo eligió para vivir. Tenemos como una cortina para el calor extremo en la mañana, ¿ya? Y en el invierno también. Pero como en toda discusión, hay otros vecinos que desean que estos árboles sean sacados de este lugar. No existe una pugna, pero algunos sostienen que estos árboles podrían ser inseguros debido a su edad. Señalan que ramas o ganchos ya están podridos y eso se ve a simple vista, al menos en uno de ellos. Además, reclaman que tapan la luminaria de noche e impedirían el paso de la luz del sol durante el día. Hay muchos puntos, pero yo lo resumiría eso, ¿no es cierto?, en el daño que provocan estos árboles que ya son demasiado dañosos, y esos daños también lo resumiría en que los árboles están ubicados sobre el colector de aguas lluvias y ya tuvimos años atrás problemas. Actualmente hay un estudio técnico del impacto que podrían tener las raíces de estos ejemplares con el colector de aguas lluvias que está muy cercano a las bases de estos árboles. Un colector de aguas lluvias, un colector primario. En segundo lugar, porque el árbol en cierta medida presenta algunos daños fitosanitarios que están siendo investigados. Y en tercer lugar, porque además estarían perjudicando lo que puede ser el ancho de la calle. Lo concreto es que los informes de los organismos técnicos tendrían la última palabra y la respuesta estaría la semana entrante. Una discusión comunitaria importante sobre el destino final de estos ejemplares. Lo destacado es que todas las partes coinciden en la importancia de conservar los árboles, una discusión que hace algunos años era impensada. Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19. ¿Por qué tenemos que vacunarnos? Porque vamos a estar protegidos, con menos probabilidades de enfermarnos o de llegar a una posible hospitalización. Si me pongo la vacuna, ¿puedo dejar de usar mascarilla? Las vacunas nos protegen, pero no previenen el contagio por sí solas. Aunque te vacunes, usa mascarillas, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno. Infórmate en gov.cl/yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Visítanos en Maipú, 854, Concepción. Emprende con nosotros. Economía en TVU Noticias. Hoy queremos hablar de economía porque dos temas ligados a esta materia han sido parte de la agenda en la jornada de este día martes. Y queremos conversar de aquello con el profesor de Economía de la Universidad de Concepción, don Víctor Hernández. Don Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto saludarte. Un gran saludo. Muy bien, profesor. Bueno, queremos hablar de el crecimiento de la economía y también del proyecto de ley de los súper ricos. Empecemos por el primer punto, un crecimiento de la economía nacional en un 0,3%, un indicador que no se veía desde 2019. ¿Cómo podemos interpretarlo? Bueno, esta es una situación que era esperable, precisamente por que hay varios factores que están influyendo en esto. El primero es que la base de comparación que se tiene normalmente para hacer la cuantificación del Producto Interno Bruto siempre se hace con respecto al año anterior. Y recordemos que justamente los primeros meses tuvimos muy bajos indicadores y por lo tanto en este año que ya ha comenzado la recuperación se comienza entonces a ver un mayor impacto en este indicador, ¿no? Y por otro lado, digamos, el hecho de que a pesar de toda esta situación de pandemia, las autoridades a través del uso de algunos instrumentos como son la política fiscal y monetaria, han permitido que la economía siga manteniendo cierta liquidez, que es lo que está permitiendo sustentar evidentemente la demanda agregada en la economía, es decir, el gasto que es fundamental para poder, ¿no es cierto?, mantener en forma sostenida también el crecimiento.
Y hay que también considerar otro aspecto que de alguna manera explica también esto y que dice relación con los retiros que se efectuaron de los fondos de pensiones. Es evidente que si nosotros sumamos ambos elementos, por un lado los retiros, que prácticamente los dos primeros alcanzaron la suma de 36.000 millones de dólares, y por otro lado consideramos todas las transferencias que ha hecho desde que se inicia el periodo de pandemia, que son 18.000 millones de dólares, eso está demostrando naturalmente que hay mucho dinero en la economía. Y esto es lo que en definitiva está sustentando el que la demanda agregada en nuestro país haya crecido también en este trimestre 0,7%. Pero ¿qué viene después? Cuando ya pase este boom de los retiros y este impulso a la economía, ¿esto puede ser proyectable? Depende mucho de lo que suceda en las elecciones que se vienen, presidenciales, del gobierno que venga, de factores internacionales. Hay dos o tres elementos que son muy, pero muy importantes. Primero, no cabe la menor duda de que esta situación de bonanza que está viviendo la economía, entre comillas, desde el punto de vista de disponer de estos recursos, no es menos cierto de que también es riesgoso. Es decir, ¿cómo vamos a poder sustentar, por ejemplo, a través de la política fiscal y del gasto del gobierno, una situación que se haga mucho más perdurable en el tiempo? Esto es lo delicado de la situación. Es decir, no podemos estar pensando siempre en echar mano a los impuestos. No podemos tampoco echar mano, ¿no?, en forma persistente a los ahorros que tiene el país. Es necesario que naturalmente ir creando condiciones para que la economía comience a crecer. Ese es un elemento. El otro elemento que es súper importante es lo que está pasando mundialmente. Hemos visto que las grandes economías como China, como Estados Unidos, ya iniciaron la fase de crecimiento, ya eso responde también, entre otras cosas, el alto precio del cobre. Y esto naturalmente a nosotros nos llega, y nos llega desde esa perspectiva en términos muy positivos. Hoy en día la gran interrogante está, lamentablemente, para bien o para mal, estamos dependiendo de lo que pase ahora desde el punto de vista, ¿no es cierto?, político. Es decir, si bien es cierto, Chile ha dado un paso muy importante desde el punto de vista de la elección de los constituyentes, ¿no es cierto?, para la elaboración de la próxima Carta Magna, no es menos cierto que todo va a depender específicamente, a pesar de todos estos cambios que seguramente se van a producir, que van a producir además cambios en el tablero político, se está manteniendo una suerte de incógnita. No sabemos verdaderamente, dado que ninguno de los partidos alcanzó un tercio, ni siquiera los partidos de izquierda, de derecha alcanzan, aunque se unieran, para poder alcanzar los 2 tercios y de esa manera ir aprobando y avanzando en algunas materias. Eso obliga necesariamente a tener que ir suscribiendo pactos, suscribiendo alianzas. Y aquí es donde se va a demostrar si efectivamente Chile tiene la madurez cívica de poder analizar como corresponde esta gran responsabilidad que tenemos, ¿no es cierto?, de mostrar también al mundo de que si bien es cierto, Chile ha superado una serie de problemas, ¿no?, hoy en día estamos nuevamente en el foco de la noticia, ¿no? Ya que estamos hablando de esto y los resultados de las elecciones y la incertidumbre en la economía, ¿esto siempre es así en otros países también? Porque acá, si hablamos de esto, se acusa de una campaña del terror, que ya están metiendo miedo a los chilenos, que si gana tal candidato la economía se va a desmoronar. Otros dicen que realmente los índices económicos reaccionan así, más que los actores de la economía. ¿En qué se basa toda esta especulación que cruza lo económico con lo político? ¿Hay fundamentos reales? O sea, lo que pasa es que cualquier situación que involucre cambios tan radicales, naturalmente genera en forma inmediata ciertas reacciones en los agentes económicos, ¿no? Pero muchas veces se producen también sobrereacciones. Mira tú lo que pasó entre el viernes y el lunes. El viernes, mientras las bolsas de valores en Chile estaban mostrando un crecimiento bastante importante, ¿no?,
Y por otro lado, se estaba mostrando también la semana pasada una cierta estabilidad en el dólar. Mira lo que pasa el día lunes, cómo amanece. La bolsa cae en 9.3%. El precio del dólar se dispara en 16 pesos, ¿no? Entonces, obviamente son las típicas reacciones que cualquier proceso de esta naturaleza ocasiona. Ahora, naturalmente que hay mucha expectativa también de lo que pase posteriormente. Okay. No olvidemos que esto va a durar, ¿no es cierto?, alrededor de un año en la elaboración y redacción, digamos, de la Constitución. Pero naturalmente todo va a depender, ¿no?, de lo que acontezca en todas estas transacciones y acuerdos que el Parlamento la Convención Constituyente va a tener que llevar adelante. Pero esto responde, yo te diría, en forma natural a lo que pasa en cualquier parte del mundo, cuando se producen este tipo de situaciones. Profesor, bien, vamos al último tema que le queremos preguntar, que tiene que ver con el impuesto a los súper ricos. Finalmente no prosperó el corazón de la medida en la Cámara Baja, no se alcanzó el quórum necesario. En la centroizquierda responsabilizan a la derecha. Se acusa de que para los micrófonos se dice que todos van a aprobar un impuesto de los que tienen más, pero en el momento de votar la situación cambia. Escuchemos la opinión luego de la sesión de la Cámara Baja del diputado Gastón Saavedra y ya comentamos. ¿Cómo esta bancada de diputados? Hoy Chile se ha perdido una oportunidad de poder recaudar el dinero suficiente como para poder resolver uno de los problemas principales que ha tenido en esta pandemia. Tener una renta básica universal, a partir del financiamiento del impuesto a los superricos, los que más acumulan durante este tiempo, sobre todo difícil. Veamos los resultados de la economía. Segundo, se sacan argucias como la siguiente: el IVA. El IVA es el impuesto más regresivo, porque cuando se aprueba eso también se beneficia a los más superricos. Y segundo, el impuesto territorial, es decir, todo lo que son las llamadas contribuciones. Con eso se perjudica sobre todo a los municipios más pobres del país. Por lo tanto, ese no era el camino. El camino sigue siendo que los que más tienen, creando un Estado solidario, puedan, por lo tanto, colaborar con aquellos que menos tienen. ¿Era esperable una votación así, profesor? Mira, hoy en día puede pasar cualquier cosa, porque lamentablemente los propios parlamentarios transversalmente no han sido capaces de ponerse de acuerdo en una serie de materias, ¿no? Ahora, obviamente, la propuesta que está haciendo también el Senado en relación a este gran proyecto de mínimos comunes también involucra mucho gasto. Piensa tú que de acuerdo a cifras preliminares, significa que prácticamente son casi 17.000 millones de dólares, lo que significaría sumar, ¿no es cierto?, a esto que ya el gobierno también ha entregado, que son 18.000 millones, más todo lo que se ha aportado, querámoslo o no, con los fondos de pensiones, que yo tampoco estoy de acuerdo en haber hecho uso de ese fondo de pensiones. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aquí es donde hay que actuar con prudencia. Yo creo que es el momento también en este tipo de materia escuchar a la gente que maneja este tipo de situaciones. No es llegar y tirar cifras, ¿no?, tan ligeramente, porque al final del día, ¿qué va a significar? Que el gasto alguien lo tiene que financiar. Hoy en día se dice, bueno, tenemos 3 días para financiar esto. Uno, los impuestos, ¿no? Independientemente a quién hay que aplicarle los impuestos, ¿no? Pero se atiende inmediatamente a muchas veces a estigmatizar algunos focos para poder enfrentar el tema tributario. Por ejemplo, una de las cosas que yo no he escuchado, por ejemplo, que se haya destacado de manera importante, ha sido terminar con algunas exenciones tributarias, que obviamente hay mucha gente, y particularmente sectores de altos ingresos, que han tenido la posibilidad históricamente de acogerse a ciertos beneficios. Hay que terminar con algunas exenciones. Hay que revisar también todo lo que dice relación con muchas veces la ilusión o la evasión tributaria. Pero no tampoco, ¿no es cierto?, salir a rajar vestidura en el sentido de decir, bueno, hay que aplicarle a tal o cual sector, porque eso también genera
lo que tú mismo decías delante, los problemas de expectativas, de inestabilidad, que muchas veces, sobre todo desde fuera, están mirando lo que está pasando en Chile. Bien, profesor. Eso puede significar inestabilidad y riesgo. Víctor Hernández, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Concepción. Muchas gracias por este comentario. Ok. Hasta la próxima. Vamos a una pausa y ya retornamos. Para cuidarnos, reemplazamos muchas cosas. Los parques por juegos en familia, el cine por el living, estar cerca por estar seguros. Pero hay cosas que no se pueden reemplazar, como la vacuna contra la influenza. La vacuna es gratis para personal de la salud, embarazadas, niñas y niños, mayores de 65 años, pacientes crónicos. Y si tienes indicación de hacerlo, vacúnate contra el COVID-19 y la influenza. Revisa el calendario de vacunación. Sigamos cuidándonos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Estamos de vuelta para contarles que durante años el municipio de San Pedro de la Paz no podía comprar medicamentos a la central de abastecimiento porque tenían una deuda millonaria. Gran parte de esa deuda ahora se ha saldado y nuevamente la Senabas está entregando insumos, medicamentos a la comuna sanpedrina. Posterior al terremoto de 2010 que requirió altos gastos en nuestro país, el municipio de San Pedro de la Paz se endeudó con una alta cifra en la Central Nacional de Abastecimiento de Medicamentos, que superó los 460 millones de pesos. Por años, la comuna dejó de comprar a Senabas mientras se comprometía a pagar la deuda. Pero hoy, después de años, nuevamente llegaron los primeros medicamentos desde la Central Nacional hasta la droguería sanpedrina. Y es que ya han pagado el 94% de lo adeudado, es decir, más de 438 millones de pesos. Y ahora ya estamos terminando entonces la cancelación de esos 400 millones que van a permitir entonces que tengamos una línea de entrega de medicamentos con la Central Nacional de Abastecimiento muy rápida y mejores precios. Un ejemplo, este medicamento, Xarelto, cuesta en el mercado 71.000 pesos. Podría haber un descuento un poquito, pero alrededor de los 70.000 pesos. Y acá en nuestra farmacia popular está a 42.000 pesos. Solo quedarían alrededor de 30 millones de pesos para saldar la histórica deuda. Y ahora retomar la compra permitirá dejar atrás procesos de licitación que muchas veces retrasaban la llegada de medicamentos. La gracia es que, y la ventaja de Senabas es que tiene una diversidad de productos farmacéuticos y de insumos médicos, como el suero que también llegó, y además nos permite acortar mucho los plazos de compra, dado que nosotros tenemos que licitar y el proceso es relativamente largo. Hoy día, al ser una programación con Senabas, ya están llegando los primeros productos, llegarán durante el 2021 y también de ahí en adelante para el año 2022. El primer cargamento que llegó desde Senabas hasta la droguería son principalmente para la salud cardiovascular y se suman a la planificación de la canasta de medicamentos. Bueno, la droguería básicamente tiene la disponibilidad del arsenal farmacológico completo de la canasta de APS. Tenemos antihipertensivos, hipolipemiantes, medicamentos para la salud mental, etcétera. Y en relación a los insumos, tenemos desde toallas desechables, agujas de distintos tamaños, etcétera. Básicamente tenemos la canasta completa de toda la comuna nosotros acá. En tanto, la droguería distribuye a los establecimientos de salud y a la farmacia comunal de San Pedro de la Paz. Y desde leer un correo electrónico, escribir un documento en el computador o escuchar una canción por YouTube, parecen cosas sencillas para la mayoría de las personas. Sin embargo, son un verdadero reto
para personas ciegas. Es por eso que la inclusión web es tan importante, justamente en estos tiempos, más aún de pandemia. Javier Ramírez reportó este tema. Tarea que parece sencilla, pero lo cierto es que para el 20% de la población en nuestro país, la inclusión web representa todo un desafío. Si bien hace 20 años se comenzaron a expandir las herramientas tecnológicas para las personas con alguna discapacidad visual, hoy en día la utilización de un computador y la masificación de los smartphones han hecho que la información esté al alcance de casi todos. Y es que la inclusión web y la alfabetización digital para la población con alguna discapacidad visual representa todo un desafío, barreras que desde la Corporación de Ayuda al Limitado Visual, COALIVI, han ido derribando hace muchos años. Nosotros desde el año 96 empezamos a trabajar todos los programas de adaptación y accesibilidad a la computación, a la telefonía y a todo esto que significa que la persona ciega esté permanentemente conectada a la información y como una herramienta fundamental de educación. Nuevas tecnologías que están a disposición de las personas con alguna discapacidad visual. Si bien la actual pandemia de coronavirus provocó un cambio en la forma de educar, para algunos resultó una fuente de nuevas herramientas que aprender, sobre todo los menores que tienen que asistir a clases online. Yo, gracias a COALIVI y el colegio, aprendí a conectarme. Ahora ya sé cómo activar y desactivar micrófono, activar y desactivar cámara, ponerme de la clase, todo eso. Educación web, que no habría sido posible sin el apoyo de los expertos en programas y tecnologías para las personas con discapacidad visual. El programa es gratuito, se llama NVDA, es gratuito, ustedes entran a la página de NVDA y lo pueden descargar. Y funciona como cualquier otro programa. Se activa y empieza a leer lo que a la que la persona quiere acceder. Accesibilidad web que en Chile está normada para que se facilite la interactividad. En Chile está vigente el Decreto 1, norma técnica sobre sistemas y sitios web de los órganos de la Administración del Estado. Esta establece que los sistemas y sitios web deben ser desarrollados para que los usuarios puedan acceder de manera rápida, efectiva y eficiente a los servicios y prestaciones ofrecidas. Ya lo sabe, el llamado está hecho para que la inclusión no sea solamente laboral, sino que también aspectos tan importantes como la búsqueda de información en Internet y los distintos medios digitales sean considerados como parte fundamental de las personas. Se ha avanzado, pero todavía falta para una mayor inclusión. Después de varios días sin novedades, hay noticias del caso del pequeño Tomás Bravo y se trata de pericias. Vemos algunas imágenes del día de hoy. Durante esta jornada, Pedro Díaz, el abogado de la familia materna del pequeño Tomás, llegó hasta la Policía de Investigaciones en Concepción para el desarrollo de nuevas pericias o en el marco de nuevos peritajes. Se trata justamente de diligencias y peritajes a las vestimentas del menor, las que se encuentran en el Laboratorio de Criminalística de la PDI en la comuna penquista. Trabajos desarrollados por el doctor en Ciencias Forenses Carlos Gutiérrez, quien dispuso de máquinas especiales para el análisis de las prendas. Recordemos que esta carpeta investigativa está aún vigente y estas pericias forman parte de las diligencias particulares solicitadas por el abogado representante de Estefanía Gutiérrez, madre del pequeño Tomás Bravo. Volvemos con noticias en el ámbito sanitario para revisar en detalle parte de los datos que nos entregó el MinSal el día de hoy con la pandemia del coronavirus acá en el Biobío. La región sumó 348 casos nuevos, y los activos están en 3.202. La provincia de Concepción, 152 casos nuevos, Biobío 165, ojo Biobío, otra vez están sumándose muchos casos en varias comunas, no solo Los Ángeles. Arauco 31, ahí está el total de 348. Pasemos a las comunas. Vamos a resaltar la situación sanitaria de algunas de ellas. Los Ángeles, por ejemplo, 102 casos nuevos. Los Ángeles, 102 casos nuevos de COVID. Nuevamente lidera la estadística regional, pero según la autoridad sanitaria hay otros indicadores como la trazabilidad, la detección activa de casos, el aislamiento, donde se ha avanzado.
y la esperanza está en que se siga avanzando justamente para que Los Ángeles, que ya está en fase 2, pueda dejar los efectos graves que ha tenido la pandemia en términos de casos nuevos diarios. Allá, Coronel, 33 casos nuevos. Coronel lleva poquito en fase 2 y es la segunda comuna con más casos en el Biobío. Pasamos a la otra lámina, donde también subrayamos ahí, destacamos Mulchen, provincia de Biobío, 30 casos nuevos y 175 activos. Ojo, Mulchen, también le ha tocado difícil a Mulchen, ahí en el sur de la región del Biobío, por el lado de la provincia de Biobío, y que suma a este diagnóstico preocupante para esta provincia cuya capital es Los Ángeles. Vamos ahora con la encuesta del Twitter de TVU Noticias, nuestra encuesta diaria. El resultado es el siguiente y la pregunta también. ¿Te parece que los independientes electos, tanto en alcaldes o convencionales constituyentes, pueden ser una nueva fuerza política que se pueda proyectar en el tiempo? Sí, por supuesto, dice el 60,6%. No, lo veo difícil, dice el 27,8%. Tendrían que aliarse con otras fuerzas políticas, dice el 11,7%. Ganó, se impuso la primera opción en la encuesta. Aquellos que creen que sí, por supuesto, es proyectable en el tiempo este resultado positivo, sorpresivo para muchos de los independientes y también de parte del Frente Amplio, los grandes ganadores de las últimas elecciones. Y finalizamos TVU Noticias con un datito importante que a usted siempre le interesa, el tiempo, cómo va a estar mañana y los siguientes días. Ahí está Concepción, chubascos este miércoles con una máxima de 13 grados. Ya está el cielo feo, va a empezar a llover. El jueves también, 13 grados la máxima y el 14 chubascos y algo de sol, 14 grados la máxima. Los Ángeles, provincia de Biobío, para mañana miércoles chubascos, 13 grados de máxima, mismo pronóstico para el jueves con igual temperatura máxima. También el viernes 13 grados de máxima y algo de sol, pero también lluvia en Los Ángeles y la provincia de Biobío. Por último, Lebu y la provincia de Arauco, chubascos este miércoles, 13 grados de máxima, 13 grados también la máxima en los termómetros para el jueves, chubascos también. El viernes, lluvia, algo de sol también, 12 grados la máxima. Nos va a acompañar la lluvia, al parecer, comenzando el fin de semana largo que se nos viene con motivo del 21 de mayo. Gracias por informarse con nosotros. Quede atento a tvu.cl con la actualización minuto a minuto de las noticias de la región y el país. Hasta mañana.